Esta enseñanza a nosotros nos enseña que una de las tensiones que enfrentan los cristianos cada día es la de tratar de mantener los estándares de nuestra fe en medio de una sociedad que cada vez está más corrupta, más permisiva y más corrompida. Cuán difícil, mis amados hermanos, es esa lucha que nosotros enfrentamos como cristianos cada día. Vemos las demandas que Dios pone sobre cada uno de nosotros como creyentes, el llamado constante a ser santos como nuestro Dios es santo. Por otro lado, vemos la impiedad que nos rodea, nos acecha, los valores anticristianos que el mundo provee en la sociedad, lo difícil que resultan las cosas cuando tratamos nosotros de hacer lo que es correctamente, lo difícil que es obedecer los mandamientos de Dios. Y nosotros en un momento determinado nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir como cristiano en una generación maligna y perversa? ¿Cómo puedo vivir yo como hijo de Dios en una generación torcida que cada vez tiende más a lo malo, a lo impío? Algunos han llegado a la conclusión de que es imposible vivir como cristiano en un mundo decadente, no se puede, y que la única manera de sobrevivir es negociando un principio aquí, otro principio allá, haciendo concesiones con el mundo. En la mente de estas personas, tratar de llenar los estándares de Dios en todas las áreas de nuestra vida es poco menos que un fanatismo irracional, un deseo irrealizable. En la mente de estas personas, tratar de sujetarnos a la mente de Dios es imposible. Ellos dicen, debemos ser sensatos, debemos ser lógicos y acomodarnos al sistema en que nos ha tocado vivir hoy en día. Nadie puede vivir sobre los estándares de Dios. De lo contrario, el mundo nos aplastará. No podemos vivir como cristianos. Es el argumento de muchos hoy en día. La pregunta es, hermanos, ¿es así como nosotros como cristianos debemos pensar, debemos reaccionar? Es tan terrible la época en la que nos ha tocado vivir que no podemos nosotros ser fieles a Dios y vivir como cristianos en todas las áreas de nuestra vida. No podemos vivir como cristianos. El apóstol Pablo tiene algo que decirnos al respecto en el pasaje que ustedes y yo vamos a considerar en estos momentos. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, a partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, Pablo nos da algunas normas prácticas de la vida cristiana que se desprenden de todas aquellas doctrinas que han sido expuestas en los capítulos 1, 2 y 3. En esta segunda sección de la carta del apóstol Pablo, del capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. Primero vimos nuestra relación con la iglesia local, capítulo 4, verso 1 hasta el versículo 16. En segundo lugar, que es lo que hemos estado viendo, nuestro diario vivir en el mundo, capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21. Finalmente, nuestra vida relacionada con nuestro hogar, capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. En estos momentos nos encontramos a la
si hay algo, amada iglesia, que es evidente al observar de cerca a esta porción de la carta, es que la sociedad grecorromana en la que estos creyentes de Éfeso vivieron no era muy diferente a la nuestra en lo que respecta al pecado y a la depravación. No era muy diferente. Y vaya que les estoy hablando ya por el año 65, 60 después de Cristo. Las manifestaciones de la maldad pueden ser hoy más sofisticadas, pero siguen siendo la misma esencia. Dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si desea, hermano, si desea detalles más completos, más amplios, solo tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Y ahí veremos claramente que el mundo en el que vivieron estos hermanos que estamos considerando no era muy diferente al que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día. No era muy diferente. Sin embargo, ellos tenían la responsabilidad de un objetivo: ser santos, de no conformarse a los patrones de este mundo. Y esa es la misma responsabilidad que tenemos tú y yo en el día de hoy como cristianos. Los cristianos, amada iglesia, somos esencialmente distintos. Somos distintos de aquellos que no son cristianos, y debemos manifestar esta realidad en nuestro diario vivir. Caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, independientemente de la maldad que nos rodea. Debemos de manifestar esta realidad a diario. La diferencia entre el cristiano y el impío, el que no lo es que el cristiano está constantemente arrepintiéndose, mientras que el impío no siente nada de eso. Vive como si nada. No debemos de andar como los gentiles, como los paganos que no conocen a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, nosotros no. ¿Por qué no debemos seguir viviendo así? Número uno, porque somos cristianos. Número dos, porque somos seguidores de Cristo. Número tres, y este es el modo de vida que Cristo nos ha enseñado. Mas vosotros, dijo Pablo en Efesios 4:20, no habéis aprendido así de Cristo. Hermanos, el secreto de nuestra fidelidad al ser fieles a Dios no depende de que el mundo sea malo. No, el secreto de nuestra fidelidad, el ser fiel a Dios, depende del poder de Cristo en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Ustedes no solo aprendieron de Cristo, ustedes aprendieron a Cristo, lo recibieron en sus corazones, Él mora en vosotros por su Espíritu. Ahora la gracia de Cristo está a vuestra disposición. Así que no importa cuánto haya aumentado o siga aumentando la maldad, la depravación, el egoísmo, la criminalidad, y seguirá aumentando, hermano, de eso no hay duda. Los cristianos seguimos teniendo las mismas normas de santidad y la misma gracia divina para andar en santidad. ¿Y cuál es la norma que Dios nos ha impuesto? Bueno,
la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. La norma es imitar a Dios, ser como Dios. Es decir, seguir las normas que Dios nos ha estipulado. Ser pues imitadores de Dios. Esa es la norma, hermanos. Ahora, ¿cuál es la definición de imitar a Dios? De seguir a Cristo. La palabra, hermano, imitadores, esa palabra, imitadores de Dios, viene del griego mimos. Todos conocen la mímica, ¿no es cierto? Cara pintada de blanco, vestir, ya sea falda negra, pantalón negro, camisa blanca, guantes blancos y con pura mímica, que además nos están queriendo decir algo a través de todos esos movimientos. Así que esta palabra mimos, mímica, probablemente algunos de ustedes alguna vez trataron de imitar los gestos de una persona, su forma de hablar, su forma de moverse, su forma de gesticular. No sé cuántos de ustedes alguna vez vieron la película de Pedro Infante de los tres huastecos. En una de ellas Pedro Infante la hace de cura, otra de bueno, otra de malo. Y en la de malo hay un personaje que se le conoce como la Tucita. Así que esta Tucita, y es una mujer adulta en nuestros días, cada vez que Pedro Infante hacía un movimiento, ella lo imitaba. Ella imitaba su forma de hablar, su forma de moverse, su manera de comportarse. Eso es lo que nos habla esta palabra. Pero lo que Pablo está diciendo aquí en este texto es que los creyentes debemos imitar a Dios de una forma consciente y deliberada. Deben tratar de copiar a Dios. Esa es la misma norma, de copiar las normas de Dios. Lo que Dios pide de ti, lo que Dios pide de mí, no se trata de una serie de reglas, una lista de cosas prohibidas, una lista de cosas permitidas. No, lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos algo sencillo. Sé que somos imperfectos, nos caeremos, nos tropezaremos, pero la diferencia es que nos vamos a levantar. Como imitadores de Dios, los cristianos han de imitar las características de Dios, sobre todo su amor, aunque imperfecto, pero lo imitamos. El todo de la vida cristiana, hermano, es la reproducción de la piedad tal como se ve en la persona de Cristo. ¿Queremos saber cómo era Cristo? Basta con leer los evangelios para darnos cuenta de cómo era Cristo. El propósito de Dios con la salvación, el propósito de Dios al redimir a los hombres del pecado y hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito es ser conformados a Cristo, y eso equivale a llegar a ser perfectos de tal manera como Dios es perfecto. Y la palabra perfecto no significa que usted no va a caer, no significa que usted no va a tropezar. No, la palabra perfecto significa a la madurez. El niño es bebé, la niña es bebé, va creciendo conforme pasan los años, ella va desarrollando, su cuerpo va creciendo, su ropita le va quedando pequeña, hay que comprarle ropa grande, hay que cambiarle la alimentación porque se va desarrollando. Es normal, así nos hizo Dios. El cristiano es lo mismo. El cristiano va en crecimiento, unos más rápidos, otros más lentos, pero la idea es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ser conformado
Versículo 14, como hijos obedientes, dijo Pedro, no os conforméis. Esa palabra conformar, no tomes el mundo, el molde de este mundo. No te adaptes a la corriente, a la filosofía que es contraria a Dios. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En esto nomás no, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, aquí está, sed santos porque yo soy santo. Esta es una escritura del Antiguo Testamento. Por eso dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y la norma está en que Dios lo ha establecido. Ya no se conformen como eran antes, cuando estaban en vuestra ignorancia. Hermano, la gran esperanza de los creyentes es esta. Sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez por su iglesia, cuando seamos arrebatados y seamos transformados, dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice la Escritura, tal como Él es. Cuando suene esa hermosa trompeta que estamos esperando, cuando Él aparezca por segunda vez y estos cuerpos enfermos, débiles, serán transformados igual que el de Cristo. Y esa es la esperanza de los creyentes, que alguna vez seremos transformados. Imitar su amor es posible. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, dice Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, es posible. Sé que muchos venimos de trasfondos, de culturas diferentes en nuestro hogar. Muchos fuimos formados de diferente manera. Algunos venimos de hogares disfuncionales donde el efecto fue nulo, solo fue reprensión, solo fue mandatos, solo fue hostigamiento. No hubo esa imagen paterna o materna. En otros fuimos mimados en demasiado, fuimos creados inseguros, nos educaron en una burbuja. Todos venimos de hogares totalmente diferentes. Es por eso que a algunos les cuesta trabajo expresar su amor, expresar su manera de ser. Todos vivimos así, pero cuando vinimos a Cristo, Él dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Algo ha sucedido en nuestro interior y poco a poco vamos expresándolo. Unos que éramos introvertidos, ahora podemos hablar con más libertad, expresar con más libertad el amor de Dios. No nos atrevíamos a decir te amo, te quiero. Ahora lo hacemos, nos costó trabajo, pero lo expresamos. Nadie nos enseñó, así fuimos educados. Pero Dios, hermano, ha trabajado, está trabajando, y lo que Él empezó, Él lo terminará. Quienes llevan el nombre de Dios deben ser imitadores de su carácter. Es por ello que en ocasiones muchos tienen problemas de confiar en Dios, problemas de relacionarse con Dios, porque la imagen de paternidad que tiene es totalmente distorsionada, y piensan que como fueron sus primogenitores, de la misma manera es Dios. Pero es totalmente diferente. Dios, hermano, es totalmente a nuestros padres. Si yo le platico cómo fue mi niñez, cómo Dios, mi padre biológico me trató, oiga, entonces yo tendría razón para dudar que Dios es un tirano. Pero no, yo he descubierto
descubierto que Dios es amor, que Dios es totalmente diferente a como es mi Padre terrenal, porque en Él hay amor, hay consuelo, hay comprensión, hay aceptación y sobre todo, hermanos, sobre todo hay gracia y misericordia. Para saber cómo es Dios, debemos estudiar su palabra. Usted no puede conocer cómo es Dios si usted no conoce su palabra. Usted tiene que conocer, estudiar la palabra, la Biblia, para saber cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo se relaciona Dios, qué dice Dios de mí, cómo se manifestó el amor de Dios por mí, qué tengo que aprender en educar a mis hijos, cómo debo de ser en mis relaciones interpersonales. Debemos estudiar la palabra. Cuanto más aprendemos del carácter de Dios, más aprendemos cuán lejos Él está por encima de nosotros. ¿Cuán más lejos está, hermano? Más aprendemos cuán imposible es en nosotros mismos cumplir el mandato de ser como Él. Vamos aprendiendo eso. De tener perfección absoluta como la suya en nuestra vida. Por esa razón, usted y yo necesitamos con urgencia el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro corazón, por su espíritu. Necesitamos ser fortalecidos con el fin de ser llenos de toda la plenitud de Dios. La única manera en que podemos convertirnos en imitadores de Dios es que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, viva su vida perfecta a través, hermano, de nosotros. Que Él reine en nuestro corazón, que Él viva en nuestro corazón, que Él sea el Señor en nuestro corazón. Esa es la única manera de convertirnos en imitadores de Dios. Por nuestra propia fuerza nunca lo lograremos, será imposible. Por eso dependemos por completo de su Espíritu para llegar a ser semejantes a Él. Es natural que los hijos sean semejantes a sus padres, que tengamos rasgos a nuestros padres. Yo cuando escucho oír hablar a mi sobrina, la que está aquí, por si no se dio cuenta, esas chicas guapas que están atrás son mis sobrinas, las hijas de mi hermano Valdemar. Cuando escuché hablar a Karen, si yo la pongo en una pared y no la veo a ella y la escucho hablar, yo digo que es Esmeralda. Oye, es Esmeralda, es su mamá, porque tiene el timbre de voz igual que su mamá. Otros tienen los rasgos en la manera de caminar. Mira, camina igual a papá. Es natural. Somos hijos de ellos. Por eso tenemos los mismos rasgos de nuestros padres. Tienen la naturaleza de sus padres de manera instintiva. Imitan las acciones y conductas de sus padres. Tenías que salir igual de gruñón a tu papá. Tenías que salir igual de miedosa a tu mamá. Tenías que ser igual en esto o en aquello. Es normal. Así Dios nos hizo. Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de nuestro Padre. A veces me miran caminar y me dicen, qué bárbaro, haz de cuenta que estoy viendo a Lupito Peña caminar. Bueno, pues soy hijo de Él, ¿qué esperabas? Soy hijo de Él. Tenemos, hermano, la naturaleza de nuestros padres. Por medio de Jesucristo, hermano, por medio de Cristo, Dios nos ha dado el derecho de llegar a ser sus hijos. Por eso, Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Debido a que ahora nuestro Padre Celestial es santo, debido a eso nosotros debemos ser santos. Debe de ser la manera de obedecer a nuestros padres.
padres, de ya no amar lo que antes amábamos, de aborrecer el pecado que antes atesorábamos. Ahora ese pecado nuestro Padre lo aborrece, y puesto que yo soy su hijo, yo lo aborrezco. Aborrezco todo lo que Dios aborrece y amo todo lo que Dios amo. Porque Él es benigno, nosotros debemos también ser benignos. Porque Él es perdonador. Dios me ha perdonado muchos pecados. Él me ha perdonado. No había nada en mí digno de que Él me aceptara. Era indigno, sin embargo, por su propia gracia, Él me amó, me perdonó. Yo era digno de ir al infierno. No había razón para que Dios no volteara su dedo y me mandara una condenación. Lo único que Dios vio en mí fue pecado, y Él así me perdonó. Por lo tanto, nosotros también debemos perdonar por cuanto Dios nos ha perdonado. Porque si yo no perdono, Él no me perdonará. Por cuanto Dios en Cristo, hermanos, se humilló a sí mismo, nosotros debemos también de humillarnos. Puesto que Dios es amor, nosotros como sus hijos amados debemos también de andar en amor. Sin embargo, hermano, esta capacidad que les estoy diciendo no es natural, sino sobrenatural. Es decir, no podemos llevarla en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, se requiere una nueva naturaleza y el nuevo poder del continuo del Espíritu Santo que fluye por medio de nosotros por la obediencia de la palabra de Dios. Se requiere una nueva naturaleza para poder vivir la vida cristiana, porque nosotros no podemos llevarla. Se requiere la gracia de Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice Pablo, he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas, porque una naturaleza nueva se ha operado en nuestra ser. Y esa naturaleza a nosotros nos capacita cada vez más, mis amados, a ser como Dios. Vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros en nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. Por eso dice la Biblia, ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor. Y la palabra andar ahí, hermano, nos habla de un estilo de vida. De un estilo de vida. La evidencia más grande de amor, hermano, ¿sabe cuál es? Es el perdón no merecido. ¿Acaso usted merecía el perdón de Dios? Nadie lo merecía. Nadie lo merecía. Ni usted ni yo merecíamos el perdón de Dios. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Así que la evidencia más grande del amor es el perdón no merecido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación más grande del amor de Dios fue darnos a su Hijo. Darnos a su Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 5:1. Y miren lo que dice el 8. Mas Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, dice. ¿De qué manera muestra el amor Dios? En que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres otra evidencia más grande del amor de Dios por ti? En que siendo tú un pecador, Él murió por ti. Es por ello que la evidencia más grande de amor es el perdón que Dios nos ha dado cuando tú y yo no lo merecíamos. A veces decimos, es que he escuchado personas afuera, es que no tiene perdón de Dios, y tú sí lo tienes.
Esa es la pregunta. ¿Tú sí lo tienes? Dice la Biblia, hermano, que todos aprendieron que por causa de la desobediencia de Adán, de Eva, el mundo cayó, de Adán y Eva. El mundo cayó y el pecado entró en la humanidad. Y por el pecado, la muerte. La muerte. Todos somos pecadores. Aprendimos que Adán es nuestro representante legal. Él nos representó. Así como David representó a Israel ante Goliat. De la misma manera, Adán. Así que el pecado de Adán pasó a todos nosotros. Todos nosotros. Y si Dios no hubiera extendido su gracia, usted y yo estaríamos completamente perdidos. Así que la evidencia más grande de amor es el perdón no merecido. El acto supremo del amor de Dios fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios, hermanos, ¿sabe lo que trajo? El perdón del hombre. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció perdón a la humanidad rebelde, desventurada y vil, enviando a su propio Hijo a dar su vida en la cruz para que los seres humanos no muriéramos en una muerte eterna. Él ofreció al mundo el don gratuito de la comunión eterna con Él. Debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor. El amor siempre nos llevará a perdonar a otros, así como el amor llevó a Dios en Cristo a perdonarnos a nosotros. Nada demuestra, hermano, nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. Nada demuestra con mayor claridad que un corazón está completamente endurecido y carente de amor que la falta de perdón. La falta de perdón hace evidente la falta de amor que tiene ese corazón. La presencia de perdón siempre demostrará la presencia del amor de Dios. Porque solo la persona con amor verdadero tiene motivación para poder perdonar. El alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad para perdonar. La persona que ve la grandeza de su propio perdón, gracias al amor de Dios, la persona que ve la grandeza del perdón que Dios le ha dado, gracias al amor de Dios, también perdonará siempre por amor. Perdona en amor, porque su Padre Celestial le ha perdonado en amor. Y su deseo es ser un imitador de su Padre. Así que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué dice más, hermanos? Y luego dice la parte del versículo 2. Como también Cristo nos amó. ¿Y de qué manera? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿De qué manera se entregó? Ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Wow. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ti. Ofrenda y sacrificio. Todos sabemos, hermanos, la influencia tan fuerte y determinante que los padres ejercen sobre los hijos para su desgracia o para su bien. Todos sabemos eso. La Biblia registra. Nosotros tenemos influencia en nuestros hijos para su desgracia o para su bendición. Los hijos imitan a los padres, eso es real. Y nosotros los creyentes somos hijos de Dios. De alguna manera, a veces las mamás, las hijas imitan a sus mamás, los hijos a sus padres.
En ocasiones, por desgracia, imitan siempre, los hijos siempre van a imitar lo malo de los padres, no lo bueno. Pero de alguna manera nosotros vamos a ser influencia como padres, para su bien o para su mal. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nuestros hijos no son perfectos. No son perfectos, y en la sociedad que nos ha tocado vivir, la tecnología, eso es tremendo. Por eso siempre tenemos que estar en guardia. Así que todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Los hijos imitan a los padres, eso es real. Así que nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Hemos sido regenerados, dice Efesios 1. Hemos sido adoptados. Dios obró en nosotros un cambio profundo, un cambio de estatus legal, porque antes estábamos condenados, pero gracias a Cristo hemos sido absueltos. Un cambio en nuestro interior se ha operado, de modo que ahora vamos siendo transformados cada día a su semejanza. Unos crecen más rápidos que otros, pero todos vamos poco a poco. Dice Pablo ahí mismo en Efesios, en el versículo 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, así como antes se comportaba, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y en la verdad. Nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, la segunda. ¿Cuál es la meta, hermano, del cristiano? ¿Cuál es la meta del Hijo de Dios? Parecernos en todo a nuestro Dios. Este nuevo hombre es creado según Dios. Esa es la meta. Y tendremos todo lo que nos resta, lo que Dios nos deje aquí en este mundo. Sé que no llegaremos al estándar porque estamos de este lado del cielo. Pero algún día, hermano, nuestra alma partirá o Él regresará. Pero la meta es ir creciendo. Si realmente somos hijos de Dios, porque he escuchado la frase que dice, es que todos somos hijos de Dios. No, hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 1:12 que los que le reciben, es decir, a Cristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que vienen en arrepentimiento y fe y reciben a Cristo por la fe, el perdón de sus pecados. Dice su palabra que los hace hijos. Los demás son creación de Dios. Así que si eres realmente su hijo, estamos envueltos tú y yo en un proceso de transformación constante. Estamos siendo transformados. Y vamos a llegar con moretones, con caídas, con altibajos. Pero llegaremos, hermano, porque Él nos ayuda. ¿Y cuál es la meta? La meta de este proceso es cada día más parecernos a Él. Y cada vez más al estilo de vida. Cada vez menos, perdón. La meta es parecernos cada vez más a Él y cada vez menos al estilo de vida que seguíamos cuando no éramos cristianos. Mientras más lo conozcamos, más queremos imitarlo, recibir de su gracia, de su amor. Nosotros somos los hijos amados de Dios. El bien supremo de Cristo, hermano, el bien supremo de Cristo que hemos de imitar es su amor. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
por puro amor soberano y lleno de gracia, tomando nuestros pecados sobre sí y pagando su castigo pleno en nuestro lugar y en nuestro favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. El amor de Dios, hermano, y todo amor semejante al suyo, ama por causa de dar y no de obtener. Eso se lo repito, aunque está ahí escrito. El amor de Dios y todo amor semejante al de Él, ama. ¿Por qué? Por causa de dar y no de obtener. Con el amor condicional sucede que si las condiciones no se cumplen, no existe obligación alguna de amar. Es decir, el amor está condicionado. Te amo sí, o te amo porque. No, el amor de Dios es te amo, punto. Así que el amor que es condicional se cumple si las condiciones llegan a ser las óptimas. Si no, no. Es decir, si no tenemos algo a cambio, entonces no doy. Si no tengo algo a cambio, no cedo. En cambio, Dios no impone condiciones para su amor hacia nosotros y nos manda amar a otros sin condiciones. Quienes reciben la naturaleza de Dios por medio de Jesucristo también han recibido el mandato de amar como Dios ama. En Cristo, hermano, amar es ahora parte de nuestra naturaleza. Así como amar es natural para Dios, porque su naturaleza ahora es nuestra naturaleza. A veces escuchamos ese dicho que es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Ha escuchado ese dicho? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Hermano, Dios nos amó sin condiciones. Sé que a veces hay personas difíciles que son difíciles de amar, de aceptar, de entablar una conversación con ellos. Es difícil. Pero pregúntese usted, ¿cuán difícil soy yo para Dios? Un cristiano que no ama está viviendo en contra de su propia naturaleza, así como en contra de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la falta de amor es pecado, una desobediencia deliberada y consciente al mandato de Dios. Amar como Dios ama, hermano, es amar porque Dios ama, porque hemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Así es. El amor de Dios es sacrificado. Amar como Dios ama es amar con disposición permanente al sacrificio y al amor, entregarnos tal como Él se entregó a sí mismo. El altar cristiano en amor se extiende a toda persona, creyente e incrédulo, por igual. Y aquí, hermano, hago una aclaración. No significa el amar que va a usted permitir que hagan con ustedes lo que quieran. Como eres cristiano, tengo que tolerar todo. No, hermano, no. Claro que no. No se trata de eso. A veces hay que alejarse de personas. ¿Sabes qué? Te perdono, pero la confianza se destruyó. La confianza, hermano, dura mucho tiempo para lograrse y se pierde en un abrir y cerrar de ojos. El que usted perdone no significa que las cosas van a seguir siendo iguales. No, claro que no. Hay una brecha y es un proceso de restauración y en ocasiones ya no se puede hacer nada. Pero lo importante es sacar lo que hay, es amar y perdonar.
El andar del cristiano en amor, hermanos, se extiende a toda persona, creyentes e incrédulos por igual. Si el amor de Dios puede alcanzar hasta sus enemigos, fíjese, el amor de Dios alcanza hasta sus enemigos, ¿cómo podemos nosotros negar amar a nuestros enemigos? ¿Verdad que es imposible eso? Para eso se requiere la gracia de nuestro Dios. Si Él ama a sus hijos imperfectos, si Dios nos ama, que nosotros somos sus hijos imperfectos con amor perfecto, ¿cómo es posible que no amemos a nuestros hermanos en la fe, cuyas imperfecciones no son comunes? Que no percibo yo, hermano, que en ocasiones haya creyentes en la iglesia, aunque no lo crea, que se odian, que no se saludan. Es imposible que el amor de Dios esté ahí. No puede. No se puede. Es una religión vacía y ritualista. Totalmente. Concluyo, hermano. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas están cada vez más centradas en sí mismos. Son narcisistas. Donde el egoísmo y el orgullo no solo es tolerado, sino que es exaltado. Así vivimos nosotros. Primero yo, luego yo y después yo. Este es el mundo en el que usted y yo vivimos. Por naturaleza es un mundo caído. Ve a un niño pequeñito, agarra un juguete, aunque no es de él, mío, 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 mío. Y no lo suelta. Mío, mío. Es una naturaleza. Así nacimos todos. Así somos todos. Es mío, no se lo quiten. Así éramos todos. Porque la necedad del muchacho, dice Proverbios, está ligada a su corazón. Así es. Es precisamente, hermanos, en medio de tal oscuridad, donde el carácter de Dios, reflejado en sus hijos, resaltará con más brillo y más esplendor en medio de la oscuridad. Es aquí donde brillaremos como iluminados. El mundo nos escuchará, sí, pero en la misma medida que vea en nosotros el efecto del Evangelio. La misma medida. Este mundo está cansado, hermano. Está cansado cada vez más de escuchar palabreros, de gente que vive bien, de doble moral, doble vida, empezando por ministros que por desgracia han vivido doble vida, y por eso la iglesia es así de la misma manera. Está cansada de palabreros, gente que vive bien y no lucha por salir adelante. No podemos mostrar nuestras vidas, con nuestras vidas, el poder del Evangelio. No podemos hacerlo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Está cansado, de poco sirve, como cristianos. Y todos nos incluimos aquí. El mundo que te rodea puede darse cuenta de que tú eres distinto aún antes de que te identifiques como cristiano. Puede decir, oye, tu lenguaje es diferente, porque escuchas por allá víboras, serpientes, alacranes, pura lo que sale de la boca, pero de usted sale un lenguaje diferente, palabras diferentes. El mundo, hermano, que te rodea puede darse cuenta de eso, de nuestra bondad o compasión o misericordia o de servir.
o de nuestra boca solo sale amargura, enojo, resentimiento, falta de perdón, o te delata el hecho de que nunca hablas mal de nadie, y no habla, nunca critica, nunca difama, nunca anda en el chisme, ¿nos delata eso? Todo es un proceso, hermano. Mire, yo no estoy donde yo quisiera. Quisiera estar mucho más adelante, más y más. Con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, como pastor. No estoy donde yo quisiera. Pero también tengo que reconocer y darle gracias a Dios que tampoco estoy donde me encontraba. Quizás han sido lentos mis pasos, pero voy avanzando. Y si usted ha avanzado más, o se ha caído, y se ha desanimado y no quiere avanzar. No, hermano, yo lo insisto a que lo haga. Pero para poder hacerlo tenemos que depender por completo del Espíritu Santo y de su gracia. Tenemos que nosotros dedicarle el tiempo suficiente a Dios, a su lectura, a su palabra. Porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. Ahí está su tesoro. Hoy que me estoy levantando para ir al trabajo a las 2 de la mañana, salgo afuera totalmente silencio. Me pregunto, ¿cuántos estarán despiertos ahorita? Todos bien dormidos. A las 2 estoy tomando café, me salgo por fuera y veo un silencio que hasta el ruido de una mosca se oye. Silencio, hermano. Silencio. Debemos ser disciplinados para ser imitadores. Dios nos ayude. Este mundo necesita. Nos necesitamos unos a otros. Nuestra familia nos necesita, nuestros hijos nos necesitan. Pero para lograr eso, necesitamos rendir completamente nuestras vidas a Cristo. Necesitamos, hermano. Necesitamos de urgencia la gracia y el poder de Dios. Mire, muchos a veces funcionamos a control piloto. A veces prendemos el piloto automático y creemos que la vida cristiana se mueve a puro control piloto. No, tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiar, tenemos que leer. Si el mismo tiempo que le dedicamos a otras cosas se lo dedicáramos a la Biblia, a la oración, las cosas serían totalmente diferentes. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Que Dios nos ayude a poder imitar a Dios de una manera que le glorifique a Él. ¿Sí? Que le glorifique a Él y que nos ayude a nosotros a crecer como cristianos. Amén. Póngase de pie en esta tarde.